Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Abril Serrano y les voy a hablar sobre la literatura medieval. Para introducirnos un poco en el tema, esto abarcó, un milenio desde el siglo V hasta el siglo XV. Inició por la caída del Imperio Romano de Occidente, que esto sucedió gracias a que los pueblos bárbaros empezaron como a esparcirse, y terminó con la popularidad que estaba teniendo el Renacimiento. Para entender un poco más, les voy a hablar sobre la sociedad en ese entonces. Primeramente, ellos tenían la visión teocéntrica. ¿Qué es esto? Que creían que Dios era el centro de absolutamente todo. Sus estudios y sus experimentos, por así decirlo, eran por y para Dios. Las iglesias y el monasterio eran la base de absolutamente todo. También había un sistema social basado en la fidelidad de los vasallos hacia sus señores, a cambio de tierras o rentas. Esto se llamó feudalismo. Y surgió la burguesía, que esto fue un grupo social vinculado al comercio que empezó a ganar autonomía económica y política. La lírica medieval es una rama de la literatura medieval. Primeramente, ¿quiénes eran los trovadores? Autores y o poetas que componían versos e inventaban melodías. Su poesía estaba destinada al canto, o sea, lo que ellos escribían, que era literatura, en lugar de recitarla hablando, la cantaban. Sus temas principales eran el amor cortés, que más adelante se los voy a explicar, y el juego de imágenes, el ritmo y a veces toques musicales. Esto nace para expresar sentimientos íntimos. Un poco de contexto histórico. En el siglo XI, el latín se impuso como lengua culta. En el siglo XII nacen los grandes poemas épicos en verso. En el siglo XIII, como ya les dije, surgió la burguesía, trayendo consigo, pues, como ya les dije, mayor autonomía económica y, muy importante, desarrollando centros universitarios. Y en el siglo XIV fue cuando las estructuras feudales empezaron a tener una crisis y desde ahí inició la transición hacia el pensamiento renacentista. Antecedentes históricos. Claramente la literatura medieval no surgió de la nada, inició, como ya les dije, por la caída del Imperio Romano de Occidente, y entre los siglos 7 y 10, las batallas reales sirvieron de base para que los juglares crearan cantares de gesta, transformando la historia en mitos heroicos. Después, la crisis del siglo XIV, que fue la que ya les mencioné, que trajo consigo la peste negra y las guerras de civiles, debilitaron el control de la iglesia que tenía en el pueblo. Y en este escenario, y por el exilio político de Dante, fue que este personaje hizo la Divina Comedia, que más adelante les voy a explicar un poco. Hechos clave. En el siglo V, pues la caída del Imperio Romano, que fue como lo que marcó el inicio. En el siglo XII, el nacimiento de la épica nacional, que fue a través de la difusión oral de los juglares, los valores, o sea, ellos promovían los valores de la caballería. Fueron las primeras herramientas de propaganda política. También en el siglo XII, el amor fue que se tuvo la idea del amor cortés, que como ya les dije, se los voy a explicar. Bueno, pues era que esto surgió en el sur de Francia primeramente y los trovadores pues empezaron como a expandir la idea de que el amor era sufrimiento también y era algo romántico. Hoy en día esto nos sigue trayendo a nosotros, pues nos sigue influyendo. Y en el siglo XIV, la Divina Comedia, que es el puente definitivo hacia el humanismo, llevó la literatura medieval a su máxima perfección técnica, pero al mismo tiempo empezó a poner el foco en psicología y las pasiones del ser humano. Ya no se empezó a centrar solamente en Dios, sino también en el ser humano. El impacto social. La literatura medieval impactó a la sociedad en tres frentes. Primeramente, unificó territorios. Segundo, pues gracias a eso nosotros tenemos la base de varios idiomas. Y gracias a que refinaron las costumbres cortesanas al imponer el amor cortés, fue que tenemos nosotros hoy en día la idea del amor romántico. Obras importantes de esa época fue la Divina Comedia, que yo creo que fue la más importante, el Beowulf, que no sé cómo se pronuncia, el Cantar de Roldán o el Cantar de Miosit. En conclusión, la literatura medieval reflejó el paso de una sociedad que solamente se centraba en Dios, en Dios, en Dios, y empezó a estudiar más al ser humano y pues sus comportamientos y psicologías. También sentó la base de las lenguas, que eso fue bastante importante, y también fusionó la tradición oral popular con la cultura escrita culta. Muchas gracias.